Pagué la hipoteca de mis padres, pero encontré a mi papá comiendo cereal solo en el porche trasero. Mi cuñada sonrió con suficiencia, necesitamos este espacio. Ellos no. Saqué los documentos del fideicomiso y dije, necesitarás mi firma para eso. Pagué la totalidad de la hipoteca de mis padres en el cumpleaños número 65 de mi padre. Pero 3 meses después, llegué a casa y lo encontré sentado solo en los escalones del porche trasero, comiendo un tazón de cereal mientras una cena de gala rugía dentro de la casa que acababa de liberar de deudas. Aquí es donde comienza esta historia. Y les prometo que no termina en silencio. Siempre agradecemos que estén aquí. Cuéntenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy. El viaje desde mi apartamento en la ciudad hasta la casa de mis padres en Cloverdale dura unos 40 minutos en un buen día. Lo hice en 32 esa tarde de sábado porque algo se sintió mal en el momento en que mi hermano contestó el teléfono y dijo que todo estaba bien con ese tono específico que usa cuando las cosas no están para nada bien. Había llamado para saber cómo estaban porque mi madre me había enviado un mensaje de texto 3 días antes que simplemente decía, no te preocupes por mí, cariño. Mi madre es una mujer que nunca, en mis 29 años de existencia, me ha enviado un mensaje no solicitado diciéndome que no me preocupe por ella. Ese mensaje fue la campana de alarma más fuerte que había escuchado en mi vida. Salí de la autopista y entré en las calles familiares del vecindario donde crecí, donde mis padres habían vivido durante 22 años en la misma casa con las contraventanas verdes y los arriates de flores que mi madre había cuidado cada primavera como si fueran sus hijos. La casa se veía diferente desde la calle. Los arriates de flores habían desaparecido. En su lugar, una fila de macetas geométricas blancas contenía suculentas que yo sabía con absoluta certeza que mi madre no había elegido. Había guirnaldas de luces colgadas en el porche delantero que no estaban allí hacía 2 semanas. Una furgoneta de catering estaba estacionada en la entrada, detrás de un coche que no reconocí. Aparqué en la calle, me senté en mi coche un momento y simplemente respiré. Luego entré. La casa olía a velas caras y a algo que se cocinaba que no era la comida de mi madre. La entrada había sido reorganizada. La pequeña mesa donde mis padres guardaban sus llaves, su correo, el pequeño cuenco de cerámica que mi padre había hecho en una clase comunitaria el invierno en que se jubiló, todo había sido empujado a un lado. En su lugar había una elegante mesa consola que nunca había visto antes, coronada con un jarrón de eucalipto y un difusor de aromas que bombeaba silenciosamente bergamota al aire. El salón estaba lleno de gente que no conocía. Mujeres de 20 y tantos y 30 y pocos años sosteniendo copas de vino, riendo de algo cerca de la isla de la cocina. Sonaba música, algo seleccionado y ambiental. Los muebles habían sido reorganizados para acomodar más asientos, y varias de las piezas decorativas de mis padres habían sido reubicadas. El punto de cruz enmarcado que mi abuela había hecho en 1987, el que había colgado sobre el televisor desde antes de que yo naciera, ya no estaba sobre el televisor. En su lugar colgaba un lienzo impreso que decía, solo buenas vibras, en una fuente de estilo pincel. Mi madre no estaba en el salón. Mi hermano Derek apareció desde la cocina sosteniendo una tabla de quesos. Me vio y su rostro hizo algo complicado. Un destello de alivio seguido inmediatamente de pavor, seguido inmediatamente de una sonrisa que no llegó a sus ojos. Llevaba un delantal que decía maestro de la parrilla y parecía un hombre que había tomado una serie de decisiones cada vez peores y aún no había descubierto cómo parar. Clare, dijo. Oye, ¿no dijiste que vendrías? ¿Dónde está mamá? Pregunté. Dejó la tabla de quesos en la mesa de centro. Está por ahí. Probablemente esté en la parte de atrás. Ya sabes cómo se ponen las fiestas. Le gusta la tranquilidad. Me moví por la habitación. Algunos de los invitados me miraron con las expresiones educadas y no comprometedoras de personas que no saben de qué lado se supone que deben estar. Pasé por la puerta corrediza de vidrio y salí al porche trasero. Mi padre estaba sentado en el escalón de arriba. Llevaba su vieja camisa de franela, la azul oscuro con el puño izquierdo deshilachado que se negaba a tirar porque era lo más cómodo que poseía. Tenía un tazón de cereal en sus manos, copos de maíz con leche, el mismo desayuno que había comido cada mañana desde que tengo memoria. Eran las 6:45 de la tarde. Levantó la vista cuando oyó abrirse la puerta. Y la expresión en su rostro cuando vio que era yo,
no Derek, no mi cuñada Amber, sino yo, fue algo que no olvidaré. Era la mirada de un hombre que había estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y de repente vio un lugar seguro donde dejarlo. Osita Clare, dijo, usando el apodo que me había dado cuando tenía 4 años y había usado exclusivamente ropa con temática de osos durante todo un año. Me senté en el escalón a su lado. No le pregunté por qué estaba comiendo cereal afuera mientras una cena de gala ocurría sin él en su propia cocina. Ya lo sabía. Simplemente puse mi brazo alrededor de su hombro y me senté allí con él por un momento. Amber tiene a sus amigos creadores de contenido de visita, dijo papá, mirando el patio oscuro. Está haciendo una cosa de colaboración. Y necesitaban la mesa del comedor preparada para el fotógrafo y te necesitaban a ti afuera para eso. Removió su cereal. Estorbaba para la iluminación. Quise decir varias cosas en ese momento. No dije ninguna de ellas. ¿Dónde está mamá? Está en el lavadero. Amber le pidió que ayudara a doblar servilletas para la mesa. Ha estado allí desde las 4 aproximadamente. Me levanté del escalón y fui a buscar a mi madre. Estaba en el lavadero. Era una habitación pequeña al final del pasillo trasero, apenas lo suficientemente grande para la lavadora, la secadora y una mesa plegable. Mi madre estaba de pie junto a esa mesa con una cesta de servilletas de tela blanca, doblándolas en rectángulos precisos, sola, con la puerta entrecerrada, mientras 20 personas que su nuera había invitado comían y reían a 30 pies de distancia en su comedor. Tenía 63 años. Había trabajado como bibliotecaria escolar durante 31 años. Había criado a 2 hijos, administrado un hogar con el salario de una maestra, me había llevado a todos los torneos de debate desde el 7º grado hasta mi último año de secundaria, y se había sentado en la primera fila de mi graduación de la Facultad de Derecho. Estaba doblando servilletas en un armario para que la cena de Instagram de su nuera pudiera tener una estética de mesa consistente. Mamá. Se dio la vuelta. Sus ojos se iluminaron de inmediato, como siempre lo hacen cuando me ve. Luego se volvieron cautelosos, luego apologéticos, en esa secuencia específica que me dijo que había estado manejando sus propios sentimientos sobre esta situación durante un tiempo. Cariño, dijo, cuando llegaste. No me dijiste que vendrías. Quería darte una sorpresa, dije. Miré la cesta de servilletas. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo estoy ayudando. Amber tiene muchas cosas entre manos con esta asociación de marca, y necesitaba. Mamá. Lo dije suavemente, pero lo dije con firmeza. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Miró las servilletas. Derek pensó que tenía sentido. Con el bebé en camino, su apartamento es realmente solo de un dormitorio, y ya sabes lo caro que está todo ahora mismo. Solo necesitaban algo de tiempo para ahorrar. Es solo temporal. ¿Cuánto tiempo? Dije de nuevo. Dobló otra servilleta. 6 semanas. Cerré los ojos por 2 segundos. 6 semanas. En 6 semanas, la esposa de mi hermano aparentemente había trasladado una infraestructura de cenas de gala a la casa de mis padres, reubicado a mi madre en el deber de doblar servilletas y exiliado a mi padre al porche trasero con copos de maíz. Ven conmigo, dije. No puedo dejar estas. Las necesita para la... Mamá. Ven conmigo. Dejó la servilleta. Me siguió afuera. Encontré a Amber en la cocina. Estaba de pie en la isla arreglando una tabla de charcutería con la intensidad concentrada de alguien que consideraba esto una actividad profesional, lo cual, para ser justos con los términos de su autodenominada carrera, lo era. Amber tenía 31 años, una creadora de contenido de estilo de vida con unos 80.000 seguidores que la conocían como Amber en casa, una marca construida sobre la premisa de que su vida era una experiencia cuidada, aspiracional y estéticamente cohesiva. Su vida durante las últimas 6 semanas aparentemente había sido cuidada dentro de la casa de mis padres. Levantó la vista cuando entré. Su expresión pasó por varias fases rápidas. Sorpresa, leve irritación y luego una calidez practicada que ensambló como un mueble de paquete plano, eficiente y ligeramente hueca. Clare. Oh, Dios mío, estás aquí. Rodeó la isla y me abrazó de esa manera.
Tenía el tipo de abrazo que es más actuación que calidez. Derek dijo que tal vez no vendrías este fin de semana. Te ves increíble. ¿Cómo va el bufete? Ocupado, dije. Amber, ¿puedo hablar contigo un segundo? Por supuesto. Déjame sacar este plato a la. Ahora, por favor. La calidez parpadeó. Dejó las pinzas. Salimos al pasillo. Mi madre rondaba cerca de la puerta del lavadero, insegura de si debía seguirnos. La miré y asentí, y ella vino y se paró a mi lado. Mi papá está comiendo cereal en el porche trasero, dije. Amber inclinó la cabeza ligeramente. Dijo que no tenía hambre para la cena. Le ofrecí. Mi mamá ha estado en el lavadero doblando servilletas durante 2 horas y media. Se ofreció voluntaria. Dijo que quería ayudar. Miré a mi madre. Mi madre miró sus pies. Entendí. Mi madre tenía 63 años, amaba a su hijo y no había querido causar problemas. Así que se había hecho lo más pequeña y útil posible para evitar fricciones con la mujer con la que Derek se había casado. No se había ofrecido voluntaria. Había sido manipulada. Hay una diferencia, y la gente como Amber entiende esa diferencia muy bien. Explícame qué ha estado pasando aquí, dije. Mi voz era serena. Años de preparación para deposiciones hacen eso por ti. Amber se cruzó de brazos sin apretar, adoptando una postura que reconocí como una relajación impostada. Nos estamos quedando aquí por un tiempo. Derek y yo hablamos con Ruth y Frank al respecto. Estaban felices de tenernos. Estamos contribuyendo. Pagamos la compra. Ayudamos con el jardín. Arrancaste los arriates de flores de mi madre. Una pausa. Actualizamos el paisajismo frontal. Los arriates estaban descuidados. Se ve mucho mejor ahora. Y de hecho conseguí un acuerdo con una marca gracias a eso, lo que está generando ingresos. Así que... Amber, me acerqué un poco más. No agresiva, solo ocupando espacio. ¿Qué pasó con el taller de mi padre? La pausa antes de su respuesta fue aproximadamente medio segundo demasiado larga. El taller de mi padre estaba en el garaje. Lo había montado durante 20 años. Un banco de trabajo a lo largo de la pared trasera. Paneles perforados con herramientas colgadas en un orden específico. Una pequeña radio en el estante que solo sintonizaba 2 estaciones y que mi papá consideraba una característica en lugar de una limitación. Construía cosas en ese garaje. Había construido mi primera estantería en ese garaje cuando tenía 9 años. Había reconstruido una vieja mecedora para mi madre en ese garaje hace 3 inviernos, pieza por pieza, durante 4 meses, como regalo de Navidad. Estamos usando el garaje para almacenamiento ahora mismo, dijo Amber. Temporalmente. Teníamos muchas cosas que traer y necesitábamos un lugar para poner las cajas. Entonces, empacaste las herramientas de mi padre para guardar tus cajas de mudanza. No tiramos nada. No pregunté si habías tirado algo. Derek apareció en el pasillo, atraído por algún instinto de autoconservación que aparentemente se había desarrollado demasiado tarde en su vida para ser útil. Todavía llevaba el delantal de maestro de la parrilla. Me miró a mí, luego a Amber, luego a nuestra madre, y tuvo la decencia de parecer avergonzado, lo cual era algo, aunque no fuera suficiente. Clare, dijo, podemos hablar de esto mañana. Amber tiene invitados y este no es el momento adecuado. Derek. Mamá ha estado doblando servilletas en el lavadero desde las 4. Miró a nuestra madre. Algo cruzó su rostro, rápido e incómodo. Mamá, no tenías que hacer eso. Amber me lo pidió, dijo nuestra madre en voz baja. Solo dije que sería útil, dijo Amber de inmediato. No le dije que tenía que hacerlo. Ruth, podrías haber dicho que no. Esto es lo que pasa con la gente como Amber. Son muy hábiles para crear condiciones en las que la otra persona no puede decir cómodamente que no, y luego citan el hecho de que la otra persona no dijo que no como prueba de consentimiento. Es una técnica que he visto usar en disputas contractuales. Funciona con personas que son demasiado amables para llamarlo por su nombre.
Necesito usar tu oficina un minuto, le dije a Derek. ¿Para qué? Para hacer una llamada telefónica. Miró a Amber. Ella se encogió de hombros con un gesto diseñado para parecer indiferencia. Fui por el pasillo hasta lo que había sido la pequeña oficina de mi padre en casa. La habitación con el escritorio de roble que compró en una venta de bienes y que él mismo restauró. Las estanterías que había cargado con libros de historia y manuales de carpintería. El escritorio todavía estaba allí, pero estaba cubierto de aros de luz, equipo de cámara y paquetes de productos que no habían sido abiertos. Todos ellos dirigidos a Amber en casa, en la dirección de mis padres. Me senté en la silla de mi padre, que actualmente tenía una manta de tonos pastel sobre ella que no pertenecía a nadie de mi familia, y llamé a mi colega Poebe, que se dedicaba al derecho estatal y que me debía un favor por una revisión de contrato que había hecho para su cliente pro bono en marzo. Respondió al tercer timbre. Necesito una consulta rápida, dije. No es una llamada facturable, solo una consulta de amiga. Adelante. Mis padres son dueños de una casa. Pagará. Mi hermano y su esposa han estado viviendo allí durante 6 semanas sin un contrato de arrendamiento, sin pagar alquiler. La esposa la está tratando como su espacio personal para eventos y ha movido sistemáticamente a mis padres a un papel de apoyo en su propia casa. ¿Con qué estoy trabajando? Poebe no respondió de inmediato, lo que significaba que estaba pensando seriamente. ¿Cuánto tiempo dijiste? 6 semanas. 6 semanas a día de hoy. Tengo mensajes de mi hermano pidiendo el código de la puerta de hace 7 semanas. Menos de 90 días. Así que no han establecido derechos de arrendamiento en la mayoría de los estados. Son invitados a voluntad. Tus padres pueden pedirles que se vayan. Si se niegan, es retención ilícita. Podrías hacer que se les notifique el lunes. ¿Y si han estado recibiendo correo allí? No establece arrendamiento sin un contrato o pago de alquiler. ¿Quién está en la escritura? Hice una pausa. Esta era la parte que aún no le había contado a mi familia porque no había necesitado contársela a nadie hasta ahora. Es complicado, dije. Llámame si necesito el panorama completo. Por ahora, solo necesitaba lo básico. Colgué y me senté un momento en la silla de mi padre. Esto es lo que Derek y Amber no sabían sobre la casa de mis padres, porque lo había manejado discretamente y porque mis padres, a petición mía específica, no lo habían discutido con nadie. Hace 4 meses, en el cumpleaños número 65 de mi padre, había pagado el saldo restante de la hipoteca de mis padres. 63.000 pesos transferidos directamente al prestamista. Había estado ahorrando durante 2 años con ese propósito específico. Mi padre había llorado, que fue solo la tercera vez que lo vi llorar en toda mi vida. Mi madre me había hecho sentarme y comerme un asado entero antes de permitirme ir. Pero como soy abogada de contratos y he visto suficientes disputas de propiedad familiar como para entender exactamente cuán rápido el sentimiento se vuelve irrelevante sin la documentación adecuada, también había hecho una cosa adicional. Había hecho que un abogado de sucesiones redactara un fideicomiso en vida revocable y reestructurara el título de propiedad. La casa ahora estaba a nombre del fideicomiso familiar de Frank y Ruth. Yo fui nombrada fideicomisaria sucesora con plena autoridad para administrar la propiedad en caso de incapacidad de mis padres o bajo su dirección por escrito. Mis padres tenían el interés beneficiario. Yo tenía las llaves, legalmente hablando. No se lo había dicho a Derek porque no había surgido la ocasión y porque el regalo era para mis padres, no un anuncio familiar. Volví al pasillo. Amber estaba de vuelta en la cocina refrescando la charcutería. Derek rondaba cerca de la entrada del salón con la mirada de un hombre que esperaba que la situación se resolviera sin su participación. Varios de los invitados de Amber se habían acercado a la mesa del comedor y estaban tomando fotografías de la disposición de la mesa. Uno de ellos estaba filmando un reel, moviendo su teléfono en un arco lento sobre los platos, el centro de mesa y las velas. Todo ello dispuesto en la mesa del comedor que mi madre había comprado en una tienda de muebles en 2004 y en la que mis padres desayunaban cada mañana. Mi madre estaba de pie cerca de la isla de la cocina, con aspecto de no estar segura de si era una invitada o parte del personal. Amber, dije. Ella levantó la vista. Quiero hablar sobre la escritura de renuncia de derechos.
Las pinzas de la charcutería dejaron de moverse. Derek se dio la vuelta desde el pasillo. Mi madre parecía confundida. Mi padre había entrado desde el porche trasero en algún momento y estaba de pie cerca de la puerta corrediza con su tazón de cereal vacío, observando. La habitación no se quedó completamente en silencio porque la mayoría de los invitados de Amber no sabían que era una escritura de renuncia de derechos, pero Amber lo sabía y Derek lo sabía. Y la forma en que ambos se quedaron muy quietos me dijo todo lo que necesitaba para confirmar. 3 días antes del mensaje de "No te preocupes por mí" de mi madre, ella me había llamado brevemente para hacer una pregunta rápida. Dijo que Derek le había dado unos papeles para firmar. Algo sobre añadir a Derek y Amber a las cuentas de los servicios públicos para que pudieran ayudar a gestionar las facturas. Dijo que eran varias páginas y que no lo había leído todo, pero Derek dijo que era rutinario. Le había pedido que fotografiara cada página y me las enviara antes de firmar nada. Me había enviado 12 fotografías. Las páginas 1 a 4 eran, de hecho, formularios de cuentas de servicios públicos. Las páginas 5 a 12 eran una escritura de renuncia de derechos que, si se firmaba y registraba, habría transferido el 50% de la propiedad a Derek y Amber Miller. Mi madre no sabía que era una escritura de renuncia de derechos, la habría firmado. Le había dicho que no firmara nada y que se lo explicaría cuando fuera a visitarla. No le había dicho por qué, porque no había querido decirlo por teléfono y porque había necesitado confirmar lo que estaba viendo con alguien que practicara derecho estatal antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Lo había confirmado con Poebe hacía 2 días. La escritura de renuncia de derechos que intentaste que mamá firmara, dije. La que estaba enterrada en los papeles de los servicios públicos. Amber dejó las pinzas con cuidado. Cuando se volvió para mirarme, la calidez había desaparecido. Lo que la reemplazó fue algo más duro y honesto, la cara que ponía cuando estaba calculando. Eso era un asunto legal entre miembros de la familia y no es de tu incumbencia, dijo. Todo lo que involucra esta propiedad es de mi incumbencia, dije. Porque soy la fideicomisaria. Derek frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que reestructuré el título de mamá y papá en un fideicomiso familiar cuando pagué la hipoteca. Soy la fideicomisaria sucesora, lo que significa que cualquier transferencia, cualquier gravamen, cualquier carga sobre esta propiedad requiere mi autorización. No pueden cederse el 50% de esta casa a ustedes mismos sin mi firma. Y definitivamente no pueden hacerlo escondiendo los papeles en una pila de formularios de servicios públicos para que mamá los firme sin leer. El comedor se había quedado en silencio. Los invitados de Amber ya no filmaban nada. Varios de ellos habían dejado sus teléfonos sobre la mesa. Estás siendo dramática, dijo Amber, y su voz tenía un filo. Derek es su hijo. Somos su familia. Somos los que estamos aquí todos los días ayudando. Tú vives a 40 minutos y llamas 2 veces por semana, y crees que extender un cheque te convierte en la autoridad. Estamos construyendo una vida aquí. Vamos a tener un bebé. Derek tiene todo el derecho a estar en esa escritura. Derek podría tener una conversación con mamá y papá sobre sus deseos testamentarios, dije. Pero esa conversación no se tiene a través de papeles falsificados. Y no ocurre mientras tienes a mi madre doblando servilletas en el lavadero. No falsifiqué nada, espetó ella. Los papeles eran reales. Eran papeles reales que no se describieron con precisión a la persona a la que se le pedía que los firmara. En el estado donde tengo licencia para ejercer, eso cumple con el umbral de inducción fraudulenta. ¿Quieres tener esa conversación con un juez de verdad? Estaré encantada de referirte a un abogado de la parte contraria. Derek dio un paso adelante. Su rostro estaba haciendo algo que no había visto antes. Una especie de revelación que llega cuando una persona comienza a armar una imagen que se había negado a mirar directamente. Amber, dijo, me dijiste que esos papeles eran solo transferencias de servicios públicos. Eran principalmente. Una escritura de renuncia de derechos no es una transferencia de servicios públicos. Iba a explicarlo todo una vez que ella firmara la primera parte. No quería abrumarla. Amber. Su voz era plana. Derek, hablamos de esto. La casa está aquí sin más. Necesitamos estabilidad.
El bebé necesita un hogar de verdad, no un apartamento de un dormitorio. Tus padres no se están volviendo más jóvenes. Nos necesitan aquí. Y si algo les pasa sin que estemos en la escritura, podríamos perderlo todo. ¿Perder qué? Dije. ¿Qué crees exactamente que tienes derecho a perder? Se volvió hacia mí. La compostura había desaparecido por completo. Le compraste un regalo a tus padres. Maravilloso. Felicidades. Pero los regalos a los padres van a todos los hijos cuando fallecen. Derek es su hijo. Tiene tanto derecho a esta casa como tú. No puedes ser la heroína y luego restregárselo a todos para siempre. Esta familia nos necesitaba aquí y dimos un paso al frente. Mi padre está comiendo cereal en el porche trasero, dije por segunda vez esa noche. Porque dijo que no tenía hambre, dijo Amber. Porque no había sitio en la mesa, dijo mi madre. Todas las cabezas en la habitación se giraron. Mi madre estaba de pie, muy erguida, cerca de la isla de la cocina. Es una mujer pequeña, 1,60 m con zapatos, con el pelo corto y gris y gafas de leer que siempre está perdiendo. Llevaba un cardigan que le había regalado por Navidad y tenía las manos entrelazadas frente a ella, como solía hacer cuando se dirigía a una biblioteca llena de niños ruidosos y necesitaba que entendieran que no estaba haciendo una petición. Ruth, comenzó Amber. No he terminado, dijo mi madre. Amber cerró la boca. Tu padre y yo no dijimos que podían mudarse, dijo mi madre, mirando a Derek. Nos dijiste que necesitabas unas cuantas noches mientras los pintores terminaban tu apartamento. Eso fue hace 6 semanas. Desde entonces, Amber ha tenido 4 eventos en esta casa. Mis arriates de flores han desaparecido. El horario de mi cocina ha desaparecido. El taller de tu padre ha sido empacado en cajas. Y la semana pasada, encontré su mecedora, la que él pasó 4 meses construyendo para mí, en un rincón del garaje debajo de una lona para que el equipo de aros de luz de Amber pudiera tener acceso a los enchufes. La habitación estaba en absoluto silencio. Derek miró a su esposa. ¿Moviste la mecedora? No había otro lugar donde poner las cosas. Estaba en el garaje, dijo mi madre, que es donde siempre ha estado porque tu padre va allí todos los jueves para engrasar las juntas y asegurarse de que el acabado se mantenga. Ha hecho eso todos los jueves durante 3 años porque la hizo para mí y está orgulloso de ella y quería que durara. ¿Sabías eso? Amber no dijo nada. Tengo 63 años, dijo mi madre, con la voz firme y clara. Trabajé durante 31 años. Tu padre trabajó durante 37 años. Criamos a 2 hijos en esta casa y nunca les hemos pedido a ninguno de ellos nada que no necesitáramos. Clare nos compró esta casa porque quiso. No se lo pedimos. Lo hizo porque es el tipo de persona que es. Hizo una pausa. Y ustedes intentaron robarla. No fue robar, dijo Amber, pero su voz se había vuelto débil. Escondiste páginas en unos papeles y me pediste que firmara algo que no entendía. ¿Cómo te gustaría llamarlo? Amber miró a Derek. Derek no le devolvió la mirada. Estaba mirando al suelo. Quiero que se vayan, dijo mi madre. Amber parpadeó. ¿Ruth? Quiero que todos se vayan, dijo mi madre, alzando la voz lo suficiente para dirigirse a la habitación. Lamento la interrupción. Por favor, recojan sus cosas. La fiesta ha terminado. Por un momento, nadie se movió. Luego, una mujer cerca de la mesa del comedor recogió silenciosamente su bolso. Luego otra. El movimiento se extendió. Los invitados de Amber, para su crédito, no discutieron. Recogieron sus pertenencias con la eficiente cortesía de las personas que han evaluado correctamente que este no es su conflicto y salieron por la puerta principal. En 4 minutos, la casa estaba en silencio. Amber se quedó en la cocina con su tabla de charcutería y sus aros de luz y su eucalipto y su lienzo de solo buenas vibras y pareció, quizás por primera vez que yo había presenciado, como si no supiera qué hacer. Derek, dijo. Derek levantó la vista del suelo. Miró a nuestra madre. Miró a nuestro padre, que todavía estaba de pie cerca de la puerta trasera con su tazón de cereal vacío.
Me miró a mí. Luego miró a su esposa. ¿Por qué no me hablaste de la escritura? Dijo él. Porque habrías dicho que no. Sí, dijo él. Habría dicho que no. Necesitamos la seguridad. Tenemos que irnos, dijo Derek. Se quitó el delantal y lo dejó en la encimera. Recoge tus cosas, Amber. Derek. Su voz era tranquila, pero no insegura. Recoge tus cosas. Nos quedaremos en un hotel esta noche. Ella lo miró fijamente. Luego me miró a mí con una expresión que era a partes iguales furia y cálculo. La mirada de alguien archivando información para un uso futuro. Cogió su teléfono y su bolso y caminó por el pasillo hacia el dormitorio. El sonido de cajones abriéndose y cerrándose llegó desde allí. Me volví hacia mi padre. ¿Puedo ver el taller? Dije. Me miró por un momento. Luego asintió y salimos al garaje. Era peor de lo que me había preparado. 40 años de herramientas cuidadosamente organizadas habían sido movidas y apiladas para acomodar una pared de cajas de almacenamiento. Las de Amber claramente etiquetadas, las de Derek en pilas aleatorias. Los paneles perforados todavía estaban allí, pero la mitad de los ganchos estaban vacíos, las herramientas retiradas y consolidadas en contenedores en el suelo. El banco de trabajo estaba enterrado bajo cajas. La radio estaba de lado en un estante, con la antena doblada. Mi padre se quedó en la puerta y lo miró como se mira algo que ha sido herido. Puedo tenerlo como estaba en un fin de semana, dije. Lo sé, dijo él. Siento no haber venido antes. Viniste cuando tenías que venir. Nos quedamos allí un momento en el garaje, en el olor a serrín y aceite de motor y la quietud particular de un espacio que había sido perturbado y esperaba volver a ser el mismo. Derek apareció en la puerta detrás de nosotros. Llevaba 2 bolsas de lona. Miró el garaje, las cajas, el banco de trabajo. No podía ver la mecedora debajo de la pila de contenedores, y algo se movió en su rostro para lo que no tenía nombre. Papá, dijo. Lo siento. Mi padre se dio la vuelta. Miró a su hijo durante un largo momento. Sé que lo sientes, dijo. También sé que vas a tener que averiguar qué vas a hacer con el resto. Derek asintió. Tenía los bordes de los ojos rojos. Te llamaré mañana. Estaré aquí, dijo papá. Amber salió de la casa y entró en el garaje para coger algo de una de sus cajas sin mirarnos a ninguno de los dos. Cargó 2 bolsas en el coche con la eficiencia mecánica de alguien que ha decidido que la eficiencia es la única forma de dignidad que le queda. Derek cargó el resto. Se fueron. Mi madre y yo cambiamos las cerraduras esa noche con un kit de la ferretería que todavía estaba en el cajón de mi padre desde hacía 3 años. Porque mi padre es el tipo de hombre que cree que un hogar debe tener un kit de cerradura de repuesto de la misma manera que debe tener una pila de linterna de repuesto. Mientras trabajábamos, mi padre preparó una cena de verdad. Pasta con ajo y aceite de oliva, la receta que había aprendido cuando se casaron y que seguía siendo una de las 5 cosas que cocinaba y cocinaba bien. Comimos en la mesa del comedor. Mi madre quitó el centro de mesa de eucalipto y lo puso junto a la puerta principal. Mi padre volvió a poner el punto de cruz sobre el televisor. Le llevó 4 minutos encontrar donde Amber lo había guardado, que era en el armario del pasillo detrás de una caja de cojines. Nos sentamos a la mesa y comimos pasta, y mi madre habló del libro que estaba leyendo, y mi padre habló de un documental que quería ver, y yo me senté allí y sentí la quietud particular de una casa volviendo a sí misma, como una habitación después de que se ha abierto una ventana. El lunes siguiente, presenté la documentación para formalizar mi autoridad como fideicomisaria ante el condado y notifiqué a las compañías de servicios públicos que no se autorizaban cambios en la cuenta sin mi firma. Le envié el documento de la escritura de renuncia de derechos a Phoebe, quien confirmó lo que ambas ya sabíamos y redactó una carta para Derek y Amber describiendo la exposición legal que habían creado. No una demanda, sino una articulación muy clara de lo que casi había sucedido y lo que sucedería si se intentaba algo similar de nuevo. Derek llamó a mi padre el domingo, como dijo que haría. Y el domingo siguiente, empezó a venir a ayudar a despejar el garaje. Un fin de semana de octubre, no porque nadie se lo pidiera, sino porque apareció a las 9 de la mañana con café y preguntó por dónde empezar.
Llevó 3 sábados de volver el taller a su estado original. Mi padre no lo apuró. Amber y Derek siguen juntos. No sé si ese es el resultado correcto o no, y no es mi determinación hacerlo. Lo que sé es que Derek está en terapia y que la última vez que vi a Amber, me miró con una expresión que tenía menos actuación de la que jamás le había visto, lo cual elijo interpretar como algo en la dirección del crecimiento. La casa de mis padres tiene de nuevo los arriates de flores. Mi madre los replantó ella misma en primavera, las mismas variedades que siempre había cultivado, salvia y susanas de ojos negros, y el rosal trepador a lo largo de la valla delantera que había empezado de un esqueje hace 17 años. El lienzo de Solo Buenas Vibras desapareció antes de que me fuera esa noche de sábado, retirado por mi madre sin ceremonia y colocado en el contenedor de reciclaje. La mecedora está ahora en el salón, cerca de la ventana delantera, que según mi madre tiene la mejor luz para leer por la tarde. Mi padre todavía engrasa las juntas todos los jueves. La radio en el garaje sintoniza 2 estaciones, y mi padre considera que eso es suficiente. Conduzco hasta Cloverdale la mayoría de los fines de semana. Como la comida de mi madre en la mesa del comedor que pertenece a mis padres, en la casa que pertenece a mis padres, en la vida que pertenece a mis padres y a nadie más. Y cada vez que entro en la entrada y veo el rosal trepando por la valla y las luces encendidas en la cocina, pienso en lo que cuesta proteger a las personas que amas. No en dinero, sino en la voluntad de mantener la línea cuando mantenerla es incómodo. Cuando significa confrontar a la familia. Cuando significa ser quien dice esto no es tuyo para tomarlo. Hay cosas que se compran con dinero. Hay cosas que solo puedes asegurar con la verdad. Mis padres merecían ambas cosas y me aseguré de que las tuvieran. Algunas inversiones no aparecen en un balance general. Aparecen en la forma en que tu padre se sienta en su propia mecedora un domingo por la tarde, leyendo sin prisa en su propia casa, con la radio encendida en el garaje y nadie moviendo sus herramientas. Ese es el único rendimiento que siempre busqué.